Muy buenas noches. Mi equipo va a explicar la actividad expositiva módulo 4, en el cual está integrado por Alvarado Segundo Iván, García Ponce Carolina, Valeriano Florencio Ricardo, Vázquez Mata Sergio y su servidor, Samarripa Pérez Luis. Introducción. El presente trabajo tiene como objetivo analizar un caso práctico en el contexto del derecho laboral mexicano, aplicando las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y otros marcos normativos relevantes. Para ello se abordarán los temas correspondientes a las nuevas leyes de justicia laboral en México. Para ello podemos decir que recientemente en los años 2017-2019 se realizaron importantes cambios en la Ley Federal del Trabajo, así como en los artículos correspondientes al trabajo comprendidos dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Estas reformas han cambiado el cómo se realizan los procesos de la justicia procesal en México. Caso a desarrollar. Adolfo Martínez S.L. es una empresa inmobiliaria con 3 oficinas en Rota, el Puerto de Santa María y Puerto Real. La totalidad de las acciones de la sociedad pertenece a A.D. Adolfo Martínez Jiménez, administrador único y franquiciado del famoso grupo Casa Hogar, cuyo nombre comercial utiliza debido a la crisis del sector inmobiliario desde hace unos meses. La empresa ha tenido graves problemas de liquidez, de manera que lleva 2 meses sin pagar el salario a sus trabajadores. El personal de la oficina es el siguiente. Oficina de Roja: María Pérez Montijo, auxiliar de administrativo; Rosa Pero Álvarez, Luis Montero Loja, Arturo Romeo García, Antonio Ventura Gonzaga, comerciales. Oficina del Puerto de Santa María: Miguel Mortril Regura, auxiliar administrativo; Antonio Jesús Palero Ramos, Lucía Millán Romo, Alberto Pasos Mera, Ana Gutiérrez Coria, comerciales. Oficina del Puerto Real: María José Espinosa Caro, auxiliar administrativo; María Gema Salvero Mato, José Luis Acero López, Francisco Ortega Mora, comerciales. José Terrada Montilla es asesor financiero. Está contratado con un contrato civil de arrendamiento de servicios como autónomo económicamente dependiente y presta sus servicios de modo indistinto en las 3 oficinas cuando se plantea la necesidad. Hace una semana, María Gema Salvero Mato decidió que no trabajaría más hasta que no se le pagara su salario. Al tercer día de inasistencia recibió una carta de despido. Casi todos los trabajadores quieren reclamar los salarios debidos y extinguir su contrato en base al incumplimiento del empresario. Las excepciones son las siguientes. Francisco Ortega Mora es amigo de Adolfo Martínez. Prefiere no reclamarle nada. Ana Gutiérrez Coria quiere reclamar los salarios, pero no prefiere no extinguir su contrato, porque confía en que llegarán tiempos mejores. Los trabajadores se ponen en contacto con un despacho de graduados sociales, solicitando ayuda jurídico sobre la situación y las estrategias que se pueden llevar a cabo. A ti te corresponde ocuparte únicamente de la cuestión procesales bajo un sistema procesal laboral actual. Bien, los puntos a desarrollar son 5. El número 1 es el caso de María Gema Savero Mato. El segundo, trabajadores que buscan el pago de sus salarios y la rescisión de su contrato. El tercero es el caso de Francisco Ortega Mora. El cuarto es el caso de Ana Gutiérrez Coroa. Y el quinto es el caso de José Terrada Montilla. El caso 1 de María, la premisa es que ella se encuentra dentro de la oficina del Puerto Real como comercial. Decide que se presentará a trabajar hasta que le pague su salario, el cual lleva 2 meses suspendido por problemas económicos de la empresa. Pasados los 3 días de inasistencia, la empresa le hace llegar una carta de despido por abandono de trabajo. Ahora, el desarrollo que nosotros le dimos a este caso fue
que María debe de acudir al centro de conciliación y arbitraje en primera instancia para iniciar su proceso como fundamento en el artículo 684A de la Ley Federal del Trabajo. Esto deberá de buscar su reasignación a su trabajo, ya que a pesar de tener las tres faltas, son y están justificadas, ya que esta justificación es de que lleva 2 meses sin recibir salario, lo cual es una falta grave del patrón, quedando así afuera de lo prometido en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo. Esta rescisión de contrato es sin responsabilidad para el patrón. Al no ser razón justificada como tal el despido, no procede. Si no llega a un acuerdo con la empresa en esta instancia, el centro de conciliación avisa que no se llegó a dicho acuerdo, por lo que procede una demanda en juicio laboral por despido injustificado, por lo que María podría obtener lo establecido en el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, y esto nos dice que es una indemnización por 3 meses de salario, un pago de los salarios vencidos que no se le pagaron, un aguinaldo con vacaciones, primas vacacional, las proporcionales y la reinstauración. Posteriormente pasamos a lo que al segundo tema, bueno, el segundo caso, que sería que los trabajadores buscan el pago de sus salarios y la rescisión de su contrato. En la premisa desarrollada dice que la mayoría de los trabajadores busca que se les pague los salarios vencidos y posteriormente una rescisión de contratos sin responsabilidad para el trabajador, derivado de la situación presentada en la empresa. Desarrollando y dando una conclusión, es que los empleados deben acudir al centro de conciliación y arbitraje, como lo establece el artículo 684, lo cual dice que el artículo 684 de la Ley Federal de Trabajo dice que no se le paguen cuando no se le pague el salario por la prestación laboral en la fecha y en la forma que llegaron. Eh, Ese es un paso previo para iniciar cualquier procedimiento judicial, laboral. Durante esta etapa, los trabajadores pueden exigir el pago de los salarios más los intereses generados, conforme al artículo 48 de la Ley Federal de Trabajo, el cual que dice que si no se llega a un acuerdo, los trabajadores pueden presentar una demanda laboral en la que deberán adjuntar las pruebas con la relación laboral, como por ejemplo son los recibos de nómina, contratos u otro cualquier documento que acredite ese vínculo con la empresa. También asimismo los empleados pueden solicitar lo correspondiente al artículo 48 que habla todo del pago de las prestaciones y la forma en que más les convenga el recibir el pago. Dado de que su rescisión de contrato sería sin responsabilidad para ellos, derivado del artículo 55, fracción quinta de la Ley Federal del Trabajo, lo que establece que el trabajador puede solicitar una rescisión del contrato del trabajo cuando el patrón no cumpla con las obligaciones. Por, por otro lado, por lo que los empleados serían acreedores a una indemnización. Posteriormente, en el caso 3 de Francisco Ortega Mara, pues Francisco, al ser amigo del patrón, pues decide no reclamar nada, por lo que no haría valer sus derechos. Pero se le tendría que informar que si en el caso en el futuro quisiera hacer una demanda, sí, pues ya no se podría hacer. Después, en el caso 4 de Ana Gutiérrez Coroa, pues Ana decide igual, bueno, no decide rescindir de su contrato, pero sin embargo,
quisiera pedir los salarios vencidos. Al igual que sus compañeros, tendría que iniciar un trámite en el Centro de Conciliación y Arbitraje, pero únicamente por los salarios vencidos, y se tendría que llegar a un acuerdo con la empresa. En el caso de que pues no se dé, pues se podría iniciar una demanda formal y un juicio laboral a la empresa y se le solicitaría el pago de los salarios vencidos más los intereses que se pudieran haber generado. Así, igual no se haría ninguna represalia en los procesos de Y por último tenemos lo que es el caso de José Terrada Montanilla, el licenciado que nos apoya en el apartado de finanzas. Como él tiene lo que es un contrato civil de arrendamiento de servicios como autónomo económicamente dependiente, esto hace que no exista una relación formal de trabajador-patrón entre él y la empresa. Por ello, como para él no aplicaría lo que es la ley federal del trabajo, sin embargo, en su caso de él, se le aconseja lo que es iniciar una demanda mercantil por los pagos estipulados dentro de su contrato que obviamente no se le han estado pagando en tiempo y forma. Y ya llegamos a lo que es la conclusión. Para el caso de la empresa de Adolfo Martínez SL, refleja un claro incumplimiento grave de las obligaciones laborales por parte del patrón, principalmente por la falta de pago de salarios durante 2 meses. Esto constituye una violación directa a los derechos fundamentales de los trabajadores, establecidos tanto en la Ley Federal del Trabajo como en el artículo 123 constitucional. Esta situación permite a los trabajadores optar por diferentes estrategias legales según sus intereses, para así reclamar los salarios adeudados, solicitar la rescisión de su contrato laboral, o en casos específicos como los que ya se mencionaron antes, un claro ejemplo el caso de María, en el cual se busca una indemnización y una reinserción por su despido injustificado. Y esto es claramente el cómo vemos reflejado el cómo han cambiado los procesos, ya que, por ejemplo, antes no teníamos el Centro de Conciliación de Arbitraje, teníamos otras instancias, y ahora ya se acude a este mismo, al igual que la forma de seguir los casos antes era diferente y esto se ha ido modificando con el tiempo y es lo que buscamos es plasmar en este video y en este trabajo. Y las referencias con las que contamos son principalmente las establecidas en pantalla, principalmente lo que es la Constitución Política, la Ley Federal del Trabajo, así como algunas tesis y el contenido de plataforma. Eso sería toda nuestra parte, muchas gracias.